Ok, ya se está grabando. Ajá, entonces vean ustedes que en este gráfico solamente vemos aspectos cualitativos, tendencias, ¿no? No vemos aspectos cuantitativos, ¿no? No vemos aspectos cuantitativos. Cuando se desea hacer el diseño de un bioreactor, tienes adentro células que están y quieres verificar cómo se está comportando su tendencia, no te va a dar tiempo de hacer un gráfico, ¿no? O sea, que agarres una muestra y dices, bueno, voy a ver su perfil. ¿Cómo sabes hasta dónde tiene que terminar? ¿Cómo sabes a dónde está la fase estacionaria? Esto lo sabes como resultado de tu análisis final de datos, ¿no? O sea, cuando haces el análisis, tomas los muestreos y al final ves una curva, pues bueno, ya sabes cómo se comportó. Pero cuantitativamente hablando, de decir, a ver, ¿en qué tiempo se debe terminar? ¿En qué tiempo se considera que estamos en el esplendor de la juventud de las bacterias y en su máximo de reproducción? ¿Qué tiempo es ese? ¿O de cuánto estamos hablando? Estos son aspectos que se tienen que considerar a la hora de hacer un bioreactor, ¿sí? Bueno, hay muchos modelos matemáticos que permiten linealizar esta curva, este fit, como ven aquí, esta curva de crecimiento, en una recta. Y lo ideal es que sea una recta. ¿Por qué? Porque una recta te puede dar un montón de información, por no decir mucha información, un montón de información rápida, directa y cuantitativa. Siempre que tengamos un perfil, un feed, una curva, idealmente tenemos que linealizarla. Siempre la linealización del gráfico nos da información directa y rápido de poder interpretar. Entonces, por ejemplo, una primera es la ley de Malthus, ¿ok? Esta tasa de crecimiento, esta diferencial de X con respecto de T, esta tasa de crecimiento microbiano, se resuelve esta ecuación diferencial en términos de una constante de crecimiento, un factor de crecimiento por la masa inicial. Bueno, donde X, que es la masa inicial, corresponde al T, que es el tiempo lag. El tiempo lag es justamente el punto de inclinación donde inicia la fase de crecimiento exponencial. Obviamente ahorita, bueno, esto era bonito para el curso de 10º del anterior año, porque era bien bonito ponerlos a hacer estas ecuaciones diferenciales. Ahorita, bueno, no voy a ver qué tanto se acuerdan de ecuaciones diferenciales, pero bueno, es una ecuación diferencial ordinaria, rápida de poder resolver. Y si resolvemos la ecuación diferencial, podemos rápidamente encontrar una dependencia que es mu, ¿sí? Entonces, a la hora de resolver esta ecuación diferencial, lo que nos queda, pues, es un logaritmo del cociente entre la cantidad de masa en algún punto dado con respecto a la cantidad de masa inicial, y esto depende precisamente de un factor, de una constante, que depende del tipo de bacteria y de las condiciones en las que se encuentra, multiplicado por el tiempo en el que se tomó esta medición con respecto al tiempo lag. Entonces, ven ustedes que esta ecuación solamente está descrita en el perfil exponencial, porque es T menos tiempo lag. Quiere decir que es un tiempo después del tiempo lag. En la fase de latencia, pues esta ecuación no hace un registro, ¿de acuerdo? Es el registro en la fase exponencial, que es la parte más importante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, si esta ecuación que está aquí la podemos despejar el logaritmo para expresar o despejar una de las dos, sea X o T. Por lo regular, X corresponde al eje de las Y T, que es el tiempo, corresponde al eje de las X en un gráfico, XY. ¿No? Entonces, esto lo podemos linealizar despejando X. Al despejar X, el logaritmo se pasa como exponencial. Y vean ustedes que ahora X es igual a la masa inicial por la exponencial de la constante de la tasa de crecimiento por la diferencia de tiempos, ¿sí? Esto solo es válido solo si T es mayor al tiempo lag. Si es menor, esto nos da 1 y entonces
Quiere decir que la masa inicial es igual a la masa antes de cualquier tiempo, al tiempo lag. Ahora, eso nos da información importante porque en algún punto, se encuentra un parámetro que es el tiempo necesario para duplicar la concentración celular TD. ¿Qué es ese tiempo? Bueno, ese tiempo es una relación de una constante que es el logaritmo de 2 al resolver esta ecuación, logaritmo de 2 entre la constante de crecimiento. Esa constante de crecimiento, que depende de las condiciones iniciales y de la bacteria en la que se encuentra, lo podemos asociar dividiendo el logaritmo de 2 entre ese factor. Eso nos da un tiempo, que es el tiempo necesario para duplicar la concentración celular. Sí, o sea, si yo inicio con una concentración a lo mejor de uno molar de biomasa, para que se haga mucha biomasa, bueno, de aquí a que se hagan 2 moles de biomasa, va a transcurrir un cierto tiempo. Ese tiempo es el tiempo TD, ¿ok? Nada más habría que encontrar la constante. Esa constante se resuelve resolviendo esta ecuación diferencial, conociendo la cantidad de biomasa inicial y conociendo el tiempo lag. Ay, insisto que me hace falta un pizarrón. Bueno, entonces, esta expresión, entonces la podemos graficar y podemos hacer el gráfico de ella y podemos entonces encontrar información como la que pueden ustedes visualizar aquí. Vean ustedes que todas ellas convergen en un punto, que es el inicio del punto de la, es el inicio, y puntos después del punto de latencia, ¿de acuerdo? Y ven ustedes que esta nos da una línea recta en donde podemos observar claramente el factor mu, ¿de acuerdo? Estas son líneas rectas de perfiles de crecimiento microbiano diferentes, ¿ok? Cada una de ellas me arroja una constante. Esa constante es el factor de crecimiento, es el que me está diciendo la tasa de crecimiento propio para cada bacteria en las condiciones dadas. Obviamente esto haciendo el gráfico del logaritmo de x, que es la expresión que vemos aquí arribita, esta que está aquí, el logaritmo de x, ¿ok? Esta, con respecto a el tiempo. Con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Aquí tienes alguna duda? No, doc. Ok. Ahora, hay algo muy importante que también se usa. Bueno, esto es con respecto, gente, este análisis es con respecto a la parte del crecimiento exponencial. Esta es la parte del crecimiento exponencial. Esto es muy importante. Nos da información de ese tipo. Conocer la tasa de crecimiento en función de la constante de crecimiento, ¿ok? Y además poder encontrar el tiempo al cual el microorganismo está duplicándose. Sin embargo, hay otros factores importantes que nos permiten también encontrar parámetros importantes a la hora de hacer un bioreactor. Por ejemplo, uno de ellos es el crecimiento exponencial, uno de estos, y el otro es la estacionaria. La relación de estas dos da información muy importante de saber en qué punto tiene que terminar, por ejemplo, el cultivo de algún microorganismo, de algún organismo cual sea este, que obedezca obviamente a un perfil tipo Michaelis-Menten. Eso es muy importante. Hay bacterias que no lo obedecen y hay otras bacterias que a lo mejor necesitan de un sustrato adicional al momento de duplicarse. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean ustedes que estas curvas, como lo podemos ver aquí, son sensibles a cambios. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí puedo hacer la tasa de crecimiento, puedo verificar el perfil de crecimiento microbiano en términos del tiempo y X, donde X pueden ser, por ejemplo, un factor, un análisis que estoy midiendo. Por ejemplo, puede ser la dispersión óptica. Ajá, que la dispersión óptica no es otra cosa más que la dispersión de la luz como consecuencia de un aumento de biomasa en el medio. Entre más biomasa, más turbio es el medio, y entre más turbio, más dispersión hay, y bueno, puedo evaluar la dispersión y hacer el gráfico. Entonces puedo ver directamente la cantidad de biomasa generada con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Si existen, por ejemplo, cambios en condiciones ambientales, obviamente el perfil del gráfico va a cambiar. Si yo tengo una cantidad, tengo condiciones ambientales limitadas, por ejemplo, un pH limitado, temperatura limitada,
lo que va a pasar es que rápido se llegue a la fase estacionaria. Entre más nutrientes tenga, entre más condiciones ambientales ad hoc a la célula se tenga, pues mayor va a ser el perfil exponencial. Más va a ser el perfil exponencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo inicié con una tasa, con una cantidad de sustrato inicial, pues voy a tener a lo mejor este perfil. Si aumento el sustrato inicial, en otras palabras, tengo más comida para la bacteria, pues vean ustedes que el perfil cambia. Y si aumento aún más el sustrato, el perfil cambia. Les había comentado que una de las condiciones directas para tener un buen perfil del crecimiento microbiano es la cantidad de sustrato que adicionas. Y además aprendimos que siempre es bueno fijar un sustrato limitante, que muchas veces el sustrato limitante debe de ser el que sea esencial para la bacteria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un suministro de maltosa, un suministro de glucosa. Ese debería de ser el que se encuentre limitado, porque ese es tú. Y debería de ser una cantidad limitada conocida. ¿Por qué? Porque eso te va a decir hasta dónde tiene que llevar tu curva de crecimiento. A lo mejor tu bioreactor no tolera un alto contenido de crecimiento microbiano hasta cierto punto, entonces eso te va a fijar la cantidad de sustrato adicional y en qué tiempo tienes que terminar, por ejemplo, un bioproceso conociendo la cantidad de sustrato con la que partiste inicialmente, porque sabes que ese es el sustrato inicial y que eso va a delimitar cómo va a estar tu perfil de crecimiento microbiano. ¿De acuerdo? Obviamente, conforme la comida se va agotando, bueno, aquí al inicio tenemos un montón de comida. Sin embargo, este punto no se toma en cuenta porque es la parte de estabilidad. ¿Qué tanto a la célula le toma adaptarse al medio en el que se encuentra? ¿De acuerdo? Esta es la parte de adaptabilidad. Viene la parte del crecimiento exponencial, que obviamente esto se va a prolongar si hay mucha comida. Hasta un punto en el que la cantidad de sustrato no está tan disponible, entonces llega una fase estacionaria, y después de que el sustrato está completamente limitado, entonces hay muerte celular, porque ya no hay sustrato disponible. ¿Sí? Esto se puede obtener muchísima información si se linealiza. La idea es linealizarlo. Y podemos analizar, por ejemplo, qué tan rápido se puede consumir un nutriente y en función de la velocidad con la que se consume podemos generar pendientes que me den directamente constantes, que caractericen directamente a la cepa o al proceso de crecimiento celular. Por ejemplo, si estoy analizando la velocidad del consumo de nutrientes, pues no es otra cosa más que una ecuación diferencial que está visualizando qué tan rápido se consume el sustrato con el tiempo. Y debe de ser negativo porque se está consumiendo el sustrato, se está removiendo el sustrato, estamos deshaciéndonos del sustrato, ¿no? Por eso es una ecuación diferencial negativa, porque nos está indicando que está perdiendo, está disminuyendo. Entonces, podemos evaluar la ecuación diferencial de la variación del sustrato respecto del tiempo y al igual que la otra ecuación diferencial ordinaria, esta debe de ser igual a una constante. La otra era una tasa de crecimiento, una constante asociada a una tasa de crecimiento. Esta tendría que ser asociado a una constante de velocidad de consumo de sustrato, ¿eh? Cuya constante va a ser específica para la cepa de trabajo y para el tipo de sustrato que estamos colocando. Asociado por X, que no es otra cosa más que la biomasa que lo está consumiendo. Nuevamente, si resolvemos esta ecuación diferencial, pues lo que vamos a obtener es que podemos combinar esta ecuación diferencial, por ejemplo, con la ecuación diferencial asociada al crecimiento microbiano. Si relacionas estas dos ecuaciones diferenciales, una en función de la velocidad de consumo y la otra en función de la cantidad de biomasa formada, debe de haber una correlación. Debe haber una correlación que es justamente esta. Se puede generar una ecuación diferencial para monitorear el sustrato, no necesariamente en términos del sustrato, sino en términos de la cantidad de biomasa formada y de la constante de biomasa formada con respecto a la constante del consumo del sustrato, que es lo que ven a ustedes aquí. Solo tienes que sumar estas dos ecuaciones diferenciales y punto.
¿de acuerdo? Obviamente, cuando resolvemos esta ecuación diferencial y aplicamos la integral definida, lo que vamos a encontrar es que integras en función de S y este otro lado integras en función de T. Esto te va a quedar como S, ¿verdad? S y la exponencial no se puede eliminar, te tendría que dar como exponencial, ¿de acuerdo? Y además, como si aplicamos la integral definida desde un punto inicial 0 hasta un punto final, cualquiera que sea este, entonces vamos a colocarlo en términos de S en general, el sustrato en cualquier instante del tiempo, con respecto al sustrato inicial, y vemos que esto es igual al producto de dos constantes por la biomasa inicial. Y esto que está aquí es otra constante, ¿sí? Tenemos una constante del sustrato, del consumo del sustrato, la biomasa inicial y la constante de crecimiento, ¿ok? Esto que está aquí claramente es una sola constante. Esa sola constante la puedes obtener directamente por un perfil, por una linealización del gráfico, y te puede dar una información importante de cuál es la relación entre la cantidad de sustrato con respecto a la tasa de crecimiento celular. Esto debe de correlacionar, sobre todo si sabes los experimentos en el laboratorio, debe de correlacionar. Un valor que se mantenga en el rango de conocimiento en relación a este, te indica que el crecimiento microbiano va por buen camino. No tienes contaminación, no tienes competencia, ni tienes biomasa no esperada. Si este valor es diferente a los estándares conocidos, entonces el crecimiento microbiano que tienes en el bioreactor va por mal camino, a lo mejor se contaminó, porque estás teniendo mucha biomasa por poca cantidad de sustrato. Eso quiere decir que esa otra biomasa no deseada está consumiendo otro sustrato que tienes en exceso y que está proliferando, ¿ok? O se alimenta de lo que desecha tu bacteria de interés. Entonces, esos indicativos a la hora de tratar de hacerlos en un gráfico, los vas a ver. ¿Qué se hace? Por ejemplo, puedo tener el gráfico linealizando la ecuación. Por ejemplo, ya, bueno, el resultado de la linealización es esta que está aquí, que es la cantidad de biomasa en un punto F, que no es otra cosa más que la biomasa en un punto inicial, porque partiste de una cantidad de biomasa inicial, más la relación de estas dos constantes, que es la tasa de crecimiento con respecto a la velocidad, a la constante de consumo de sustrato por el sustrato inicial. Si haces el gráfico, ¿ok? Vas a ver un aspecto lineal. Quiere decir que todos los puntos que estás viendo deben de coincidir en la recta, porque la pendiente de la misma es el cociente entre la constante de velocidad de biomasa con respecto a la del sustrato. Si en este gráfico agarro una toma de muestra en el bioreactor, por ejemplo, agarro una toma de muestra y decido verificar, por ejemplo, la OD, siendo la OD una propiedad que pueda asociarse con el crecimiento microbiano, entonces aquí debería de venir OD asociado a X, ¿ok? Como parámetro de medición. Y en este caso, acá tendríamos que colocar, por ejemplo, la cantidad asociada al sustrato, consumo de sustrato con respecto a la OD. O bien, más fácilmente, esto podría estar correlacionado con respecto al tiempo, si es que tenemos que hacer un doble fit. Pero bueno, pensando que puedo monitorear los tres, entonces tendría una tercera escala, que no sé si se alcanza no se alcanza a apreciar aquí. Tendría yo que tener una tercera escala. Una con respecto al tiempo, otra con respecto a la OD y otra más con respecto a la velocidad de consumo del sustrato. Siempre y cuando yo pueda monitorear ese sustrato. Ese sustrato se puede monitorear, por ejemplo, si conozco a lo mejor por espectrofotometría o puedo monitorear alguna propiedad del sustrato, cualquiera que sea esta, y puedo verificar qué tanto se va degradando con el tiempo. Y luego qué tanta OD voy generando en ese mismo tiempo. Agarro el punto luego de hacer ese análisis y lo coloco en el gráfico. Si ese punto coincide con la recta, voy por buen camino. Si ese punto no coincide con la recta, por ejemplo, está muy disperso, muy lejos de la tendencia, quiere decir entonces que ese lote de crecimiento ya se te contaminó o se te fue de las manos. Algo pasó, porque no está obedeciendo la tendencia que conoces de ese cultivo, por ejemplo, bajo esas mismas condiciones. ¿Sí queda claro esto?
jóvenes? Más o menos. Sí, más o más. Sí, está pesado, es que yo sé que los viene. Sí, es que me hizo falta resolver las ecuaciones. Ay, es que no voy a tener tiempo. La resuelvo. Échelo, ya lo que alcancemos a agarrar es bueno. Ay, es que no, es que bueno, me divertí yo mucho porque yo aquí ponía yo las ecuaciones diferenciales, ustedes las resolvían y bueno, era bien bonito ver. Ay, no. Bueno, bueno, lo importante que quiero que vean es que hay métodos, hay ecuaciones. Le gusta hacernos sufrir, ¿qué? Ay, no. Hay ecuaciones, así como existían, por ejemplo, ecuaciones para los gases reales, ¿se acuerdan ustedes? Que en función de qué tan preciso quieras identificar el análisis de un gas, pues son ecuaciones mucho más chonchas, mucho más complejas, pero que obviamente entre más complejas son, más parámetros tienen, más acercamiento a la realidad, ¿no? Así sucede lo mismo con, por ejemplo, con esta primera ecuación, con este primer método, para poder analizar cómo se comporta el crecimiento microbiano en función de algún sustrato, de algún producto o de alguna otra propiedad que te permita medir directamente algo como la demanda de oxígeno, producción de CO2, etcétera. O hay algo inclusive, ahorita estaba leyendo un artículo interesante de unos hongos. Se producen unos hongos que son muy importantes porque dentro de los hongos se genera una enzima que se llama una esterasa, es una esterasa que consume ergosterol. Bueno, ustedes sabrán que los animales tenemos colesterol, pero en las plantitas, en los hongos, no hay colesterol, ahí es ergosterol. Químicamente es muy parecido al colesterol en animales. Entonces, este hongo es importante porque produce una esterasa que lo que hace es que esterifica el ergosterol para que forme parte de la producción de membranas y justamente se expresa mucho en las fases de crecimiento del hongo, ¿no? Por ejemplo, en la formación de las hifitas. Entonces, esta enzima se secreta, es extracelular, una vez que el hongo la genera, se excreta y puedes liberarse del hongo. Entonces, lo que se hace es que agarras, bueno, por biología molecular lo que hacen es que identifican el gen, lo clonan, hacen el cDNA, y ese cDNA lo colocan en una bacteria, por ejemplo, como Escherichia coli. Y esta Escherichia coli lo que hace es que sobreexpresa este gen de este honguito y lo libera al medio extracelular. Entonces estás liberando enzima. Entonces, ¿cómo puedes analizar si realmente el crecimiento, por ejemplo, se está llevando por buen camino? Bueno, te aprovechas de una propiedad que es alguna enzima que liberó la bacteria y que esa enzima puede consumirte un sustrato y ese sustrato lo puedes monitorear por UV, por ejemplo. Entonces, si ese sustrato a lo mejor, por ejemplo, hay esterasas que consumen una gran cantidad de sustrato, no son muy específicas. Entonces, si tú pones, por ejemplo, un éster aromático, nada más para monitorear tu tasa de crecimiento indirecto, puedes hacerlo perfectamente utilizando la espectroscopía, la espectrofotometría UV visible. Entonces, ven ustedes que no necesitas medir una OD, indirectamente estás midiendo la actividad catalítica de una enzima que se está excretando por la bacteria. Entre mayor actividad química, mayor actividad enzimática tengas, pues mayor, quiere decir que hay mayor cantidad de enzima, quiere decir que hay mayor cantidad de bacteria. ¿Sí? Depende. Vaya, para los análisis que se puedan hacer al medio, depende mucho de las propiedades que puedas monitorear y cómo lo puedas hacer. En función a eso, se construyen análisis, se construyen métodos para poder abordar esa propiedad y directamente al colocarlo en un gráfico te dé de manera directa, rápido, información útil que te esté diciendo el estatus en el que se encuentra ese cultivo, cualquiera que sea ¿sí? Ahora, es cierto, en este caso es cierto que todo va a depender de las condiciones en las que se encuentran. Bueno, esto solamente pensando
que tenemos, por ejemplo, un medio de cultivo que no es continuo, ¿no? Si fuese continuo, nunca vamos a tener una acumulación, por ejemplo, de productos que puedan ser tóxicos a la bacteria, porque continuamente se está removiendo. Un proceso que sea estacionario, por ejemplo, y que sea batch, entonces sí, el medio de cultivo crece de manera estacionaria, se reproduce, pero la cantidad de productos tóxicos que se están formando pueden inclusive inhibir la actividad de ciertas enzimas en la bacteria y pueden frenar su crecimiento prolongado. Obviamente, si se acumulan una gran cantidad de tóxicos, pues obviamente esto va a frenar su crecimiento y en algún punto cesará. ¿Sí? Obviamente, entre más acumulado, si la acumulación de materiales tóxicos se mantiene, pero estás aumentando el sustrato, vean ustedes, por ejemplo, aquí, si yo aumento el sustrato, estoy beneficiando la fase de crecimiento exponencial, pero abruptamente estoy terminando, porque estoy teniendo una acumulación de materiales tóxicos, ¿sí? O sea, así como se están reproduciendo, están generando a lo mejor un subproducto que en altas concentraciones les es tóxica a la misma bacteria. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, todas convergen en un mismo punto de muerte. O sea, profe, si aumentamos el sustrato, ¿el riesgo es de que se aumenten los materiales tóxicos o Siempre. hasta ahí? Sí. Si aumentas el sustrato, es que pueden suceder dos cosas. Si a lo mejor estás haciendo el crecimiento microbiano de algo y lo que compras a lo mejor es un medio de cultivo, por ejemplo. Adicionas el medio de cultivo. Lo que no te das cuenta es que compraste un medio de cultivo en una empresa cuya cualidad, por ejemplo, es del 99% y no del 99.9% o 99.9999%. A lo mejor esa rastrita que tenía ahí extra era de metales pesados. Por ejemplo, se me ocurre plomo o mercurio. Fíjate, si aumentas la concentración de sustrato aquí, estás también aumentando ese compuesto tóxico porque viene en el sustrato. Si aumentas la concentración de sustrato, aumentas indirectamente la concentración del material tóxico. ¿De acuerdo? Eso tendrá una repercusión en la tasa de crecimiento que vas a obtener en tu bacteria. Bueno, pero eso es en el caso en el que tu sustrato esté contaminado. Pensemos en el caso en el que la bacteria se come tu sustrato, pero como residuo excreta algún material que en mayores concentraciones puede ser tóxico para ella. Por ejemplo, pensemos en la fermentación. Una bacteria, una levadura, por ejemplo, consume el sustrato, libera etanol, pero arriba del 12% de etanol ya le es tóxico, le es tóxico a tu cepa. Entonces, el material tóxico ahí es propio de la célula. Si el sistema es estacionario, quiere decir que no estás deshaciéndote del material tóxico. Va a haber un punto en el que se están creciendo muy bien, porque el material tóxico se está generando en función de qué tanto estas bacterias coman. Pero van a converger en el mismo punto porque todas llegan a un mismo consumo y por lo tanto a una misma tasa de producción de compuestos tóxicos. Si aumentas el sustrato, al inicio todo va muy bien, pero conforme va incrementándose la concentración de biomasa, más cantidad de tóxicos se está formando. Y así sucede a más alta concentración de sustrato. ¿Sí queda claro? Sí, Doc, sí. Sí, Doc. Ok. Ahora, bueno, al final, bueno, tendrás un montón de cosas. Lo que a veces no se desea es que lleguemos a una fase estacionaria. ¿Qué es lo más importante cuando tienes una curva de crecimiento microbiano de este tipo? Lo ideal es que te mantengas en esta parte, que es la parte del crecimiento exponencial. Aquí se dice que la mayor parte, estadísticamente hablando, de las bacterias son muy jóvenes, están en su edad de reproducción al esplendor, saludables y bueno, perfectamente distribuidas. No te conviene la fase de latencia porque es la fase de adaptabilidad. A lo mejor habrá población de bacterias que no le gustó el medio y se mueran. Hay otras bacterias que
al ver excelentes nutrientes, etcétera, etcétera, se adaptan y estas son las con las que vas a trabajar. No se pretende llegar a la fase estacionaria porque es un punto en el que ya tienes una tasa alta de bacterias que ya no se están reproduciendo, a pesar de que tengas una buena tasa de reproducción, ¿ok? Pero tienes ya una alta tasa de bacterias que no se están reproduciendo. A veces no es conveniente estar aquí, porque cuando agarras o paras el crecimiento aquí, lo que va a pasar es que te estás agarrando bacterias que ya no se van a reproducir y bacterias que están en su esplendor de reproducción. A la larga, si eso lo dosificas, vas a llevarte o vas a cargarte bacterias que ya no te van a ser útiles, porque ya están destinadas a morir. Mientras que en esta primera fase estás agarrando la mayor parte de la población como bacterias en su esplendor de reproducción. Se desea al tomar o frenar el proceso cuando estás en el esplendor de reproducción. ¿Qué tanto te conviene frenarlo? Ya depende de las condiciones de cada proceso. Hay procesos que obviamente les conviene parar el proceso después del tiempo exponencial porque tienes una gran cantidad de biomasa. El problema es que aunque tengas una gran cantidad de biomasa, también te estás llevando ya una considerable población que ya no está por reproducirse. Si lo haces antes, reduces el porcentaje de bacterias que ya no se van a reproducir, pero no vas a obtener una gran cantidad de biomasa. ¿Sí? Ya depende del balance y los alcances de cada proceso. Ahora, entonces no se desea a veces llegar a la parte de la fase estacionaria. ¿Qué se puede hacer con respecto a ello? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede monitorear a esa fase estacionaria en función de la concentración inicial de los nutrientes con respecto a la población máxima. Población máxima porque en la fase estacionaria tenemos un top, un paro, ¿no? Llega una fase en la que ya es estacionario y ya no tenemos más crecimiento microbiano. Llega a una fase de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo podemos prolongar esta fase estacionaria? Pues depende de la cantidad de sustrato que adicionaste, el factor limitante del sustrato. O sea, si el sustrato que limitaste es muy pequeñito, obviamente vas a tener una menor fase exponencial, porque el limitante es ahí en este caso el sustrato, ¿sí? Se agota más rápido, vaya. Otro de los aspectos importantes que permiten retardar al proceso de fase estacionaria es remover a los productos tóxicos. Si identificas, por ejemplo, en la fermentación, que a un 12% llegas a una fase estacionaria porque ya le es tóxico, ¿qué puedes hacer para frenar el proceso, la fase estacionaria? Pues tratar de hacer que ese porcentaje nunca sea mayor al 12%. ¿Qué puedes hacer al respecto? Bueno, puedes frenar la reacción, quitar el etanol y continuar el proceso. Puedes hacer que el proceso sea continuo para que no se te acumule los productos tóxicos. Vaya, depende de muchas cosas y puedes entonces reducir la cantidad de productos tóxicos, aumentar tu sustrato inicial y eso va a hacer que la fase exponencial sea mayor y reducir el periodo de la fase estacionaria. Pero vean ustedes, hay crecimientos que no se ven tan claros y este es un ejemplo clásico que es el crecimiento diauxico. Sí, este no es otra cosa más que un perfil de este tipo. Puede ser más inclinado hacia el eje de las Y o más hacia el eje de las X, pero vemos más o menos un corte. Miren, si no tenemos esta primera parte, verían ustedes que esta se comporta como una cinética de Michaelis-Menten, una cinética clásica de crecimiento microbiano. Pero inmediatamente que llegas a una fase, un primer punto estacionario, vuelves a tener un crecimiento exponencial y así te sigues. Y puede haber hasta 2 o 3 ciclos. ¿De acuerdo? Este obviamente se produce pues cuando corresponde a diferentes periodos de latencia. Aquí tenemos un primero y aquí tenemos un segundo. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Cuando a veces tenemos más de un sustrato. ¿Sí? Si tenemos más de un sustrato, por ejemplo, adicionamos 2 o 3 sustratos, vamos a pensar que adicioné 3 sustratos que son carbohidratos, por ejemplo, glucosa, lactosa y sacarosa, vamos a pensar. La bacteria obviamente va a agarrar primero glucosa. ¿Por qué va a agarrar primero glucosa?
Porque la bacteria es inteligente. Las células nuestras son inteligentes. Van a optimizar todo el proceso lo que le convenga termodinámicamente hablando. Le conviene utilizar glucosa directamente porque la glucosa no tiene que hacer nada. La absorbe y dentro de ella pasa el ciclo de la glucólisis, después al ciclo de Krebs y ya obtiene el proceso, ya tiene su demanda de energía lista para reproducirse. Ese sería su primer sustrato. Y vamos a ver esta curva de crecimiento inicial. ¿Qué va a pasar en un punto? Cuando el sustrato, que es la glucosa, se agote, otra vez las células van a llegar a un periodo de adaptabilidad. ¿Qué es esto? Se van a dar cuenta que ya no hay sustrato de glucosa, pero sí hay, por ejemplo, ahora lo que le sigue es la sacarosa. Entonces, en este proceso estacionario, es el agote del primer sustrato, pero además el inicio del consumo del segundo, porque ahora van a preferir sacarosa en vez de otro carbohidrato. Porque a lo mejor la sacarosa se considera de segunda opción, porque ahora lo que va a hacer la bacteria es que a lo mejor primero tiene que secretar una enzima al medio extracelular para que corte el enlace glucosídico de la sacarosa en glucosa y fructosa y luego quedarse con la glucosa y poderla asimilar. Vean ustedes que ahí el gasto que va a hacer la célula en demanda de energía es mayor, porque tiene que invertir en la expresión de una enzima que haga el corte de ese sustrato. Ese es un nuevo periodo de adaptabilidad. Una vez que las bacterias iniciaron su periodo de adaptabilidad, lo que va a hacer es que ahora otra vez estas células ya le agarraron la onda de cómo van a comerse ese otro sustrato y entonces ya condicionadas inician una segunda fase de crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esto? ¿Jóvenes? Ay, Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí están poniendo atención? Sí, Doc. Sí, Sí, pero ya estamos. Bueno, entonces, esta fase de crecimiento exponencial y la fase estacionaria se pueden relacionar, así como se relaciona la fase lag y la fase exponencial, puede haber una relación entre la fase exponencial y la fase estacionaria, ¿sí? Aquí hay varias leyes, por ejemplo, la ley de Verhulst, ¿sí? Que permite relacionar ahora una segunda constante. Esta que era una de las constantes iniciales en función de la tasa de crecimiento bacteriano. Y esta otra que es alfa, que es un aspecto que nos puede decir, por ejemplo, una constante que nos indique o que esté asociado, por ejemplo, a la formación de una toxina, siendo una toxina, por ejemplo, un producto secundario que genera la bacteria y que a una alta concentración le es tóxico y que eso hace que se induzca la etapa estacionaria, la fase estacionaria. ¿Sí? Estas dos ecuaciones, en función de la concentración de toxina, por ejemplo, o de un producto tóxico, y en función de la cantidad de biomasa formada, se pueden correlacionar. Y llegamos, por ejemplo, a otra expresión. Aquí es una división, llegamos a una expresión en el que podemos monitorear el crecimiento microbiano, ¿ok? En función del crecimiento en algún punto dado, pero era asociado a otra constante que es beta, que asocia a las dos anteriores, uno que es kappa y el otro que es alfa. ¿Mm? Y eso me permite entonces conocer un nuevo perfil que me va a permitir conocer ciertos aspectos. Uno, por ejemplo, asociado con los valores de kappa que me están indicando, por ejemplo, un punto que por lo regular, siempre que tenemos un punto en una curva de este tipo, me está dando información asociado a un tiempo de vida, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, si hago el análisis en particular de ello y hago el gráfico, me está dando aquí un tiempo. Entonces, estamos hablando que es un tiempo de vida
que tiene que ver, por ejemplo, con el máximo esplendor celular, es decir, el tiempo en el que a lo mejor tengo un 50% de concentración de especie de compuesto tóxico. Y a lo mejor este parámetro analizado de esta ecuación me puede decir, si estás abajo de ese valor, continúa el proceso. Una vez que superes este punto, por ejemplo, ya suspende la reacción porque ya estás generando mucho compuesto tóxico. Tú puedes hacer muestras en ese bioreactor y verificar si ya te encuentras en este punto. Cuando ya estás cerca del punto, frenas el bioreactor y suspendes la reacción, suspendes el crecimiento. Y a lo mejor ahí sea un indicativo de que es el punto en donde tienes que terminar el crecimiento. ¿Sí? Bueno, esta es la ecuación diferencial que les iba a mostrar, pero bueno. Entonces, nuevamente, si haces estos gráficos, dependiendo de la cepa en particular, puedes obtener un valor de K. Este valor de K es, acuérdense, la relación que me está indicando, por ejemplo, la tasa de crecimiento con respecto a la producción de algún compuesto tóxico. ¿Sí? Entre mayor sea K, nos está indicando que el compuesto, la constante de formación de ese compuesto tóxico es mayor. Por ejemplo, visualicen el gráfico que vemos acá, ¿no? Aquí, si bien es cierto que tenemos una tasa de crecimiento mucho más rápido aquí al inicio, pero más rápido llegamos a la fase estacionaria. Quiere decir que a medida que tú iniciaste la duplicación celular, se está produciendo este compuesto tóxico mucho más rápido. Si la fase lag inicial se recorre, entonces tendrás una fase de crecimiento exponencial recorrido, pero en el mismo de alcance. Sin embargo, es más difícil llegar a la fase estacionaria. A veces conviene más rápido reducir la fase lag, la fase de latencia, para tener un rápido crecimiento y frenar la reacción hasta antes del punto Q, del punto kappa, y otras veces no. A otras veces conviene tener una fase de crecimiento más alargado porque es más inversión de tiempo, es lo malo. Sin embargo, reduces la producción del compuesto tóxico. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender aquí? Sí. Claro que yes. Ok, ahora vamos a ver, por ejemplo, qué sucede con beta. Con beta, acuérdense que era asociado en función de qué tan rápido se pudiera dar la tasa de crecimiento. Vean ustedes que si beta disminuye, vemos un aumento en la fase lag. Todos llegan a un punto de convergencia con respecto a la fase estacionaria, ¿sí? Sin embargo, si la fase de latencia se prolonga, quiere decir que tenemos un aspecto tardío de crecimiento. Obviamente beta aquí será un valor mucho menor. Si tengo una fase inicial muy grande, entonces beta es mucho mayor. Todo depende de dónde lo estamos viendo, si del rastreo del crecimiento por consumo de sustrato, por ejemplo, o de la formación de un compuesto tóxico. Vean este otro caso, por ejemplo. Este es uno de los aspectos importantes a darse porque el punto de quiebre, el punto de inflexión es XF, que es el punto en donde tenemos el punto de inflexión donde tenemos una relación entre la fase de crecimiento exponencial con respecto a la fase estacionaria. Ese valor X es el punto donde tenemos este valor en biomasa. Traducido entonces al tiempo en el que tenemos este primer punto de inflexión. Tratar de estar antes del punto de inflexión nos está indicando que tenemos entonces, o estamos en este primer paso. Esto es importante porque, a ver, no sé si me están entendiendo, pero estos gráficos que están aquí son muy generalizados y es el resultado de una cinética de crecimiento microbiano que pueden ver, por ejemplo, en un laboratorio. Pero en un bioreactor, por ejemplo, donde estás teniendo en tiempo de vida real, o sea, en tiempo real, un crecimiento microbiano, no vas a ver este perfil porque no lo has terminado, no lo tienes. Conocer los parámetros, por ejemplo, como la cantidad, el tiempo, el tiempo asociado a donde voy a tener una inflexión entre la fase exponencial y la fase estacionaria es muy importante. Tú no conoces cómo, o sea, ya cuando estás haciendo el crecimiento microbiano en un reactor, no vas a tener este perfil porque no lo conoces. Lo vas a conocer hasta que termines de hacer toda la cantidad de muestras, pero no vas a terminar el perfil de crecimiento microbiano, porque si quieres una venta o quieres disponer de esas bacterias, tú vas a tener que frenar la cinética antes, en este punto, pero no lo vas a poder ver si no lo terminas. Estos gráficos que están aquí son gráficos de cinéticas terminadas. Aquí es claro que vas a decir, bueno, si veo este perfil, obviamente me interesa quedarme aquí. En la vida real, cuando empiezas a crecer tus bacterias,
no vas a ver este perfil, no lo tienes aún. Lo que te ayudan estos parámetros es que cuando ya los conoces, porque a lo mejor ya lo tienes perfectamente estudiados, y ahora voy a hacer una producción en masa, ¿cómo sabes hasta dónde tienes que terminar tu crecimiento? No vas a ver esta curva, vuelvo a repetirlo, porque este es el resultado después de haber hecho una cinética de crecimiento microbiano completamente terminada, completamente desde su fase de lag, desde su fase de latencia hasta su fase terminal. Pero tú deseas terminar en un punto en el que tengas una máxima cantidad de bacterias por duplicarse. Los parámetros, por ejemplo, como el tiempo en el que tienes una inflexión, ayudan bastante. Mientras estés por abajo de ese tiempo, tú puedes tranquilamente crecer a la bacteria. A lo mejor tu criterio es hasta que yo esté a 3/4 partes del tiempo de inflexión, ahí termina la cinética, porque ahí quiero cortar, porque estoy en el punto ideal en el que me conviene terminar el proceso. Cuando llegues a ese periodo de la relación de la cantidad de biomasa en función del tiempo y correlacione con el punto, que estás antes a 2/3, no me acuerdo cuánto dije, del valor dado, entonces es el punto, es la alarma que tienes para suspender el crecimiento. ¿Sí? Y frenas entonces el bioproceso. Listo para que continúe un segundo crecimiento microbiano. ¿Sí me estoy dando a entender? Los parámetros que estamos viendo aquí no son parámetros que resultan, pues, de encontrarlos directamente de un perfil, porque el perfil ya lo ves en un laboratorio, pero ya en un bioreactor no ves el perfil, ves puntos nada más. Puntos y vas a ciegas. Tienes que conocer los parámetros para saber en qué punto debes frenar. ¿Sí me estoy dando a entender? Pues sí, más o menos. Ok. Veamos, por ejemplo, este. Imagínense que no vi el perfil, pero ahora ya estoy en un punto como el de acá. ¿Ya de qué me sirve? Aquí ya estoy en muerte celular, ¿sí? Tratar de parar un bioproceso en este punto es pérdida. Pérdida porque ya tengo muerte celular. Y ni siquiera me sirve para poder decir, bueno, a la bacteria le extraigo una enzima. No, porque desgraciadamente cuando sucede el proceso celular se activan proteasas. Las proteasas cortan proteínas. Un proceso de degradación. Entonces, esta parte es inútil. Lo que tú no quieres es llegar a esta parte. Siempre lo ideal es estar en esta parte. Necesitas conocer, así como existen métodos matemáticos que te dan factores para identificar rápido si estás en una fase logarítmica, si ya pasaste de una fase estacionaria, si estás iniciando una fase exponencial, hay ecuaciones matemáticas que relacionan también el punto de la fase de muerte celular. ¿Sí? Obviamente tomando como consideración la tasa del crecimiento microbiano en función del tiempo. Pero ahora vamos a llegar a otra constante asociada a una constante del decaimiento celular, una constante de muerte celular. ¿Sí? Si relacionas esta ecuación diferencial de muerte con la que estábamos trabajando respecto a la tasa de crecimiento, puedes llegar a una nueva ecuación que te permita relacionar la fase estacionaria con respecto a la muerte. Y llegas a esta otra, y en esta otra, mediante métodos de linealización, lo puedes conocer. Sí, queda claro más o menos a dónde los estoy yendo. Un poquito, un poquito. Ok, por ejemplo, veamos un caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sustrato. Ay, Dios mío. Tenemos, por ejemplo, un sustrato y tenemos una cierta cantidad de células, que acuérdense que es la X que estamos manejando y este es el sustrato. ¿Qué vas a generar? Bueno, vas a generar más células, ¿no? Obviamente. Este sería X0, vas a generar más células y vas a tener un producto. A lo mejor CO2, porque nada más te importa el crecimiento microbiano. A lo mejor una enzima, lo que quieras. A lo mejor un fármaco, lo que quieras. Un producto. Se puede relacionar este perfil de crecimiento microbiano con otra ecuación, por ejemplo, la ecuación de Monod. Él lo estableció por ahí por 1942 y dijo, podemos analizar la curva de crecimiento microbiano, otra vez, es R, pero en función de la tasa de crecimiento con respecto al tiempo, por la constante de crecimiento asociado al sustrato, asociado a la cantidad de biomasa generada,
por la constante la constante del consumo del sustrato más el sustrato. Vean ustedes que esta nueva ecuación es diferente de la que vimos anteriormente. O bien puedes expresar esto en términos de la constante del crecimiento. Punto. Este otro lo puedes linealizar y puedes encontrar entonces valores directos que en función de cómo se encontró esta expresión en términos de mu y en términos de KS, puedes perfectamente encontrar los valores para saber en qué punto debes frenar. Pero repito, son modelos matemáticos que ustedes pueden encontrar, pueden adaptar y el que mejor en su cinética de crecimiento microbiano para darles indicativo de en qué punto deben terminar, en qué punto deben iniciar un crecimiento microbiano, pues les va a ayudar bastante a la hora de diseñar un reactor. Vean ustedes aquí. Aquí claramente en esta ecuación de Mood es diferente a las que vimos anteriormente. Aquí ya no estamos viendo una fase estacionaria. ¿Sí? Vemos la fase del crecimiento, vean ustedes, y termina. Pero vean lo poderosa que es esta ecuación. Mira, aquí te está dando una relación entre monitoreas el sustrato y monitoreas mu, que era la relación de la tasa de crecimiento con respecto al tiempo. Mira, lo monitoreas. ¿Qué puedes encontrar aquí? Un tiempo, por ejemplo, a la mitad de mu correspondiente a KS. ¿Sí? Es tan poderoso el método que te puede decir el tiempo en el que se está duplicando o el momento en el que tienes el doble de biomasa con respecto, por ejemplo, a una cierta cantidad de sustrato consumido. Tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí me interesa que la biomasa termine cuando tengo a lo mejor un consumo de sustrato de 3/4 partes. Entonces, a las 3/4 partes tienes que correlacionar con la cantidad de mu leído. Si ya llegaste a este valor, listo, estás a las 3/4 partes y ahí frenas el crecimiento microbiano. ¿Sí? O sea, la idea es que ustedes puedan encontrar, mediante ecuaciones a lo mejor un poco complejas, pero que al final te den, mediante un gráfico rápido y parámetros directos, te van a ayudar a poder saber en qué punto tienes que frenar una cinética de crecimiento microbiano. ¿Sí? Vean aquí. Cuando tenemos, por ejemplo, una KS de 0.3, pensemos a lo mejor que es 0.3 milimolar. Vean, conforme nosotros variamos mu está en aumento, por ejemplo, puede ir de 0.95 hasta 2.24. Conforme está en aumento, vean, vamos a tener los perfiles muy diferentes. Muy diferentes. Y esto obviamente está en función del sustrato. Obviamente nos conviene si mu es mayor de 2.24. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí tenemos una mayor tasa de crecimiento en la fase exponencial. Y se demora el periodo en el que tenemos una fase estacionaria. Vean acá en cuanto a la cantidad de biomasa inicial. Por ejemplo, 0.95. Vean esto. Tenemos una fase de crecimiento muy pequeña, un tiempo muy pequeño, y una fase exponencial muy alargada. Quiere decir que a lo mejor aquí se te empezó a dar la cantidad de toxinas desde muy temprano. Bien. Esto obviamente es claro con respecto a la cantidad de consumo del sustrato. Aquí no estás monitoreando el tiempo. Aquí lo que estás viendo es cuántos puntos en donde se está consumiendo el sustrato. ¿Sí? Ignoras el tiempo y analizas consumo de sustrato. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, estamos entendiéndonos. Sí, Sí, todo depende del new. Exactamente. Exactamente. Ahora vean si, por ejemplo, quieres analizar otro parámetro como es KS. ¿Sí? Si KS aumenta, ahora vean ustedes el perfil cómo disminuye. Disminuye bastante. Sí, de hecho, ve a la verde. Ni siquiera puedes distinguir en dónde estás. Si estás en una fase de crecimiento exponencial o una fase estacionaria. Aquí te conviene aumentar, por ejemplo, disminuir KS. Si disminuyes KS, tienes perfectamente una fase estacionaria, una fase de crecimiento y una fase estacionaria. Son valores que te dan directamente
los modelos matemáticos, ¿sí? Vean acá otra. Vean, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? En este caso, pues, miren, vean, con Escherichia coli, si le das glucosa y si le das triptofano. ¿Sí ven los perfiles muy diferentes? Totalmente diferentes, ¿sí? Obviamente aquí en el eje ya tenemos una velocidad de crecimiento, ¿ok? Y aquí lo único que tenemos es la molaridad de glucosa. Si yo decido hacer el análisis con glucosa, lo que voy a hacer es que hago diferentes cultivos de Escherichia coli y a cada uno le disminuyo, solo silencialo, y a cada uno le disminuyo, perdón, a cada uno le aumento la molaridad de glucosa. Por ejemplo, ven a este. Si inicio con una cierta concentración de glucosa, pues voy a obtener esta velocidad de crecimiento. Obviamente, esta es una gráfica que resulta de haber crecido a la Escherichia coli en diferentes concentraciones de glucosa. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una concentración de 0.22 de glucosa, tengo esta velocidad de crecimiento, entre 0.6 y 0.8. Si aumentas la molaridad de glucosa, por ejemplo, a 1, vean ustedes que tengo esta velocidad de crecimiento. Si tienes 2 molar, podemos pensar que tienes 2, aquí es por 10 a la menos 4, vamos a pensar que tienes 2 por 10 a la menos 4 molar de glucosa. Mira, llegas a un punto máximo de velocidad de crecimiento. Si tienes 4 por 10 a la menos 4 molar de glucosa, mira, te sigues manteniendo una velocidad de crecimiento constante. Dime, ¿a qué concentración te convendría adicionar de glucosa para tener la máxima velocidad de crecimiento? ¿En qué punto? Jóvenes. Sería Al en inicio, el ¿no? 1. No, no puede ser 1, porque mira, en 1 no lo tienes al máximo. Aquí no estamos viendo, a ver, esta curva que están viendo aquí no es una curva de crecimiento microbiano, donde dices tú, aquí es la fase estacionaria y no me conviene ya. No, esta es un gráfico de velocidades de crecimiento respecto a concentración. Cuando quieres hacer una cinética de crecimiento microbiano, te conviene conocer la concentración óptima de sustrato, que ese va a ser tu reactivo limitante. ¿De acuerdo? ¿Qué concentración tendría yo que poner, por ejemplo? Bueno, vean esta velocidad. Obviamente aquí tiene ciertos parámetros. ¿Ok? KS fue 22 moles por litro y la mu fue de 1.3 generaciones por hora. Acuérdate que este factor de mu es la tasa de crecimiento de la bacteria, ¿ok? Y este es la constante de consumo del sustrato. Nada más no olvides eso, ¿ok? Entonces, en estos parámetros, fíjate, haces el crecimiento microbiano y lo que veo es que si adiciono 0.22 de glucosa, 0.22 por 10 a la menos 4 mol de glucosa, tengo esta velocidad de crecimiento microbiano, 0.65. Si le coloco a lo mejor 1, pues tengo una tasa de crecimiento microbiano de 1. Ve qué tan rápido se multiplicó, 1. Y si le pongo 4, por ejemplo, veo 1.2 pensando, ¿no? Pero si le pongo 2, también veo 1.2. Siempre es bueno encontrar cuál es la óptima concentración de sustrato para tu crecimiento microbiano. Un gráfico de este tipo te ayuda bastante a saber cuál sería la concentración óptima. Aquí no puedo decir que 1 porque no tengo la velocidad máxima. Siempre se desea tener una velocidad máxima porque eso te ahorra el tiempo de incubación. Disminuir el tiempo de incubación te disminuye gastos energéticos. Entonces, no puedo decir que 1, pero a lo mejor sí me conviene decir que 2. Vean, en 2 ya tengo a lo mejor un máximo de crecimiento microbiano. ¿Me conviene poner 4? No, porque con un sustrato de 4 ya no tengo un máximo de crecimiento microbiano. Puedo llegar a la misma tasa de crecimiento microbiano, inclusive desde 2, desde la mitad de concentración de glucosa. ¿Ok? Bueno. Ahora viene este otro, por ejemplo. Si le damos triptofano, ¿ok? Ahora si le damos triptofano a la bacteria,
voy a analizar este mismo perfil. Obviamente, este es aumentado. Vean ustedes la escala. No vayan a pensar que este es mayor. Vean ustedes la escala. Es diferente. De hecho, estaría por aquí, de hecho. O sea, prefiere mejor glucosa que triptofano. Eso es un hecho. Pero, vean ustedes, ¿a qué concentración tendría que adicionar el triptofano para tener una máxima tasa de crecimiento? Miren, tiene que ser un poquito arriba de 3. Es más, en 3, por ejemplo, ya podrías decir, ¿no? O en 4 inclusive. Pero no me convendría 5, porque 5, para 5 ya tendría la misma tasa de crecimiento microbiano que utilizar una concentración de 4 nanogramos por mililitro. ¿Ven? ¿De acuerdo? Estos parámetros, pues, nos están dando información de qué concentración tendría que ser óptima. Estos experimentos se pueden hacer muy sencillamente. Si conoces la cantidad de biomasa que adicionaste al inicio, ¿sí? Y lo creces a lo mejor en tubos de cultivo, y cada tubo de cultivo, con una agitación apropiada, con todos la misma agitación, le adicionas concentraciones crecientes de sustrato. Y a cada uno de los tubitos les haces una cinética de crecimiento microbiano. Lo linealizas por una de las ecuaciones anteriores, como por ejemplo esta, lo puedes linealizar, cada una de esas curvitas, y el valor de mu es el que te está diciendo la tasa de crecimiento microbiano. Estos son los valores que se hacen en este gráfico. Que se hacen en este gráfico. Y entonces esos puntos son los que puedes saber. Ah, mira, después de esta concentración ya no nos conviene aumentar más, porque nada más estamos desperdiciando sustrato para tener una misma velocidad de crecimiento. ¿Sí? Vean ustedes entonces que esta expresión que está aquí, como la ecuación de Muth, se puede linealizar. ¿Por qué? Porque esta ecuación de Muth resultó de conocer la velocidad de consumo del sustrato respecto a la tasa de crecimiento microbiano. ¿Sí? Es esta misma expresión que está aquí. Esta es la real, la que podemos visualizar aquí, que es la que estamos viendo acá nada más a ojo de buen cubero. Pero puedes linealizarla. Vuelvo a repetir, linealizar las ecuaciones. Por ejemplo, aquí clarito, mediante el método de los mínimos cuadrados del Lineweaver-Burke, puedes perfectamente linealizarlos. ¿Cómo? Pues sacas los inversos, ¿no? Sacas los inversos y la idea es que tengas el gráfico. Esta sería la forma linealizada, el inverso de la concentración de sustrato con respecto al inverso de las tasas de crecimiento. Y ven ustedes que vamos a tener una pendiente. Esta misma, el mismo gráfico que vemos aquí, lo podemos linealizar por los mínimos cuadráticos. Sacas los inversos de cada uno, nada más, eso tienes que hacer. Y cuando sacas los inversos, el inverso del sustrato y el inverso de la constante de crecimiento, tendrás un valor muy importante que es la pendiente y que es la intersección. Obviamente no vas a tener nada si no le adicionas sustrato y no le adicionas biomasa. Obviamente pues vas a partir de 0. Pero lo importante aquí es la pendiente, porque la pendiente me está dando una razón de la velocidad de consumo del sustrato con respecto a la tasa de crecimiento microbiano. Eso es un parámetro importantísimo que puedas medir en un bioreactor. Cuando tú inicias tu crecimiento microbiano y ves que este valor se mantiene en tus intervalos aceptables, el crecimiento bacteriano va por un muy buen camino. Nada más tienes un contaminante, que es tu bacteria, y nada más tienes un consumo normal de sustrato. ¿Por qué? Porque la constante, el valor que estás obteniendo del cociente de la tasa de crecimiento de la tasa de consumo con respecto a la tasa de crecimiento se mantiene. ¿Sí, chicos? Ahora ven este otro. Por ejemplo, ¿no? Esta es la linealización por Eddie Hofstede. De hecho, las mismas linealizaciones se ocupan para catálisis enzimática, que es la maravilla de los métodos. Este Eddie Hofstede, de hecho, nos da otra información adicional. Mira, tú puedes medir el sustrato con respecto a la tasa de crecimiento. Listo, mides la velocidad, mides el sustrato en cualquier punto dado. Y haces el gráfico con respecto al sustrato. Bueno, ahora la pendiente que vas a tener es en inverso a la tasa de crecimiento. ¿Sí? Vean ustedes, pero acá, cuando tú tienes una tasa de 0,0, tú tendrías una intersección en 200. O sea, esta es la cantidad mínima de sustrato que tendrías que adicionar, 200. Ese es el valor mínimo con el que tendríamos que partir
de S sobre mu. ¿Sí? Todo depende, les digo, de qué tan específico quieras el análisis y qué ecuaciones son las adecuadas para que tú puedas rastrear o monitorear cómo va la tasa de crecimiento, tu tasa de crecimiento microbiano en el reactor. No sé si esto lo llegaron a ver en microbiología. A lo mejor no, pero esto es sumamente importante cuando se trata de ya analizar un bioproceso. Permítanme. Ahora, entonces, todos los efectos ambientales obviamente tienen un impacto sumamente importante. Temperatura de operación es clarísima. Las cinéticas de crecimiento microbiano son sensibles a la temperatura, obvio. pH, salinidad, oxígeno, presión. Tú tienes que saber caracterizar el tipo de bacteria con la que tienes. Hay extremófilos, hay acidófilas, etcétera, todo en función de en qué rangos de estos parámetros crece tu bacteria, crece el hongo, crece la levadura, la cepa que estás analizando. Antes de escalar a la producción de algo, necesitas conocer perfectamente la bacteria en cuestión. ¿Cómo haces eso? Haces exactamente lo mismo que aquí. Haces tus análisis de mínimos, conoces tus parámetros y, por ejemplo, el que te dé una mayor tasa de crecimiento microbiano, esa es la condición óptima de tu bacteria. Por ejemplo, yo puedo hacer esas mismas cinéticas de crecimiento microbiano para conocer la óptima tasa de crecimiento de la bacteria, porque si tenemos una mayor tasa de crecimiento microbiano, dice que la bacteria está feliz, entonces esa es la temperatura óptima a la cual opera. Entonces yo puedo agarrar diferentes intervalos de temperatura, pH, salinidad, oxígeno y presión y verificar en dónde encuentro unas óptimas tasas de crecimiento microbiano. Y ahí son esas las condiciones que voy a utilizar al momento de escalar en un reactor. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Ya pasa de las 6:30. Ocurre. ¿Mandé? Ocurre. Bueno, entonces, vean ustedes que, por ejemplo, ¿qué pasaría si analizo la temperatura con respecto al crecimiento microbiano? ¿Ok? Obviamente, este perfil, lo que me va a hacer, vean ustedes, que hago el gráfico de las velocidades de crecimiento microbiano, esto que les estoy justamente comentando con respecto a la temperatura. Si la temperatura es muy mínima, pues voy a tener tasas de crecimiento microbiano muy pequeñitas. Si la temperatura es extremadamente alta, pues vean ustedes, ¿no? Olvídalo. Pero a lo mejor estoy en un intervalo óptimo en el que puedo trabajar perfectamente a la bacteria, cuidando muchísimas cosas de la bacteria, como que no estoy afectando el transporte de la bacteria, estoy cuidando que no vaya a suceder una desnaturalización de la bacteria, una desnaturalización de la membrana citoplasmática, que estoy en la temperatura óptima para el correcto funcionamiento de las enzimas, etcétera. Todo eso cuenta, ¿no? Y esos perfiles los puedo conocer aquí. Lo mismo sucede, vean ustedes allí, el efecto de la temperatura con Escherichia coli. Vean ustedes el parámetro que les decía yo, que es el tiempo a la cual tengo la mitad, perdón, el doble del crecimiento microbiano. Vean ustedes, el concentración del tiempo y temperatura. Conforme hago un barrido de temperatura y correlaciono para saber en qué punto tengo el doble de crecimiento microbiano, vean cómo este parámetro va cayendo si aumento más la temperatura. ¿De acuerdo? Esto sí lo hago en Kelvin, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, y entonces acá tenemos, bueno, esto lo puse, pero yo creo que ustedes sí lo saben muy bien. Sí, depende de dónde esté trabajando la bacteria, es el tipo de bacteria que tengo, ¿sí? Hay, por ejemplo, mesófilos que están entre 10 y 45. Cicrófilos, por ejemplo, entre 15 y 18. Termófilos están entre 40 y 70. Hipertermófilos entre 70 y 100. ¿Sí? O entre 90 y 115. Muchas de las bacterias que a veces se desea trabajar son con los extremófilos, por ejemplo, de este tipo, de 70 y 100 y 90 y 115, porque obtienen enzimas
que son sumamente estables. Por ejemplo, le decía yo esta de la esterasa, que justamente el hongo con el que se aisló es una extremófila, la enzima es sumamente estable y puede operar en concentraciones sumamente altas, por ejemplo, en rangos de temperatura altas, que son los parámetros, entre más amplio tengas el intervalo de temperaturas de trabajo es más deseable, porque es más manipulable y más fácil de operar. Siempre es muy deseable eso. Bueno, voy a dejarla hasta aquí, hasta efecto de la temperatura de operación. Ya. El viernes espero terminar. Ay, sí, espero terminar. Sí. El viernes espero terminar. Voy a dejar de grabar. ¿Qué es eso? Es que necesito enseñarles unos diagramas